Bueno, señores, pero estoy bien acompañado. Y bien acompañado también estoy en el estudio, como de costumbre, con la familia del Panamericano. Y eso es estar realmente muy bien acompañado. Y el tema va a ser interesante. Como de costumbre, comienzo por los que siempre ya son habituales acá en el programa. Bueno, de hecho, esta persona no estuvo la semana pasada, pero aquí está para compensar. Aquí está nuestro terapista ocupacional, Rafa Rivera. Rafa, bienvenido de Saludos, vuelta. saludos, buenas noches a todos. Muy bien. Acá tengo a nuestra reportera in the house, Alondra Guerque. Hola, ¿Cómo te está? buenas noches a todos. Muy bien. Al psiquiatra, doctor Ángel Martínez, gracias. Muy buenas noches a todos. Bueno, y hay una invitada muy especial en la noche de hoy. Ella es la doctora Luz Ramos, directora del programa de Consejería de Abuso de Sustancias de la Universidad Central del Caribe. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, vamos a comenzar ya oficialmente y de hecho, vuelvo y repito, a los amigos que se conectan a nuestra aplicación, siempre yo estoy pendiente de la misma y agradezco la sintonía. Si usted quiere ser partícipe de estos temas, lo puede hacer. Tanto llamando acá al 292-1703, 292-1703 o 292-1704, como lo puede hacer a través de nuestro Facebook Live, como lo hace Alfredo Ortega, saludos, Mario Ortiz. Ella pregunta cómo estamos transmitiendo sin luz. Pues mira, acá en Atorrey. Exactamente, ya tenemos luz, gracias a Dios, desde hace un ratito, pero como desde las 5 yo creo que llegó la luz acá en el área de Atorrey. Está llegando poco a poco, eso es un tema que es importante. Sabemos que el apagón ha sido a nivel de todo el país, pero está llegando la luz. Para muchos sectores está llegando la luz, esperemos en Dios que, pues, si no todos, por lo menos la mayoría, tenga ya en la noche, entrada a la noche, la luz. Así que más adelante a la segunda hora vamos a hablar un poquito de eso también, porque es un issue que hay que tocarlo. Ya tenemos el apagón nuestro de cada día, así que hablaremos de eso después. Sí, imagínate tú. Saludamos a Maxil Gutiérrez que nos escucha desde Chicago. Un abrazo, hermano. Gracias mil. Y así seguiré saludando a todos los que siguen uniéndose a nuestro programa. Bueno, el tema está interesante y hay que hablar de eso. Repito, los que quieran hacerlo y preguntar a través del 292-1703 o a través de nuestro Facebook Live lo pueden hacer. Vamos a hablar de los opioides, que es un tema interesante y que muchas personas escuchan comúnmente, pero quizás pocas veces sabemos, como muchos temas que a veces los escuchamos por repetición, pero es bueno adentrarnos en los mismos y de esa manera nos educamos más. Vamos a empezar definiendo qué es esto, los opioides. ¿Por quién comenzamos, doctora? Sí, gracias. Pues mira, los opioides son los medicamentos que nosotros conocemos que se utilizan normalmente en nuestros hospitales, en las clínicas y a través de nuestros médicos para el dolor crónico, ¿verdad? Es un medicamento que se utiliza para evitar y bloquear ese dolor que nosotros sentimos en el cuerpo. Nuestro cuerpo o nuestro cerebro ya tiene esos receptores de opioides naturales en nuestro cuerpo que reciben esa información y cuando, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio o estamos estresados o todo eso, nuestro cuerpo activa esos receptores de opioides y los trabaja naturalmente. Pero cuando nosotros tenemos un dolor más crónico, pues el médico nos receta este medicamento para entonces nosotros poder procesar ese dolor y sentirlo y bloquear ese sentimiento de dolor y que nuestro cerebro se prepare para eso. Los opioides es más conocido, ¿verdad? O que comúnmente conocemos a través de los médicos, pues es el Percocet, el Vicodin, la morfina, y el más famoso que tenemos hoy en día y el que más daño o más problemas está causando, pues es el fentanil, además de la codeína que se tiene mucho pues para los dolores de las muelas, Claro. los medicamentos que se utilizan para el catarro, que vienen en los jarabes de la tos y todo eso, todos esos son opioides. Que normalmente esos medicamentos lo que te van a causar en el cuerpo pues es una sedación, ¿verdad? Una somnolencia y te van a evitar que tú sientas ese dolor severo, pero muchas veces pues también pueden causar excitación cuando te los tomas en exceso. Pero pues seguimos entonces más adelante hablando sobre... ¿Cuál sería el uso correcto de los opioides? Bueno, obviamente estos opioides tienen que ser recetados por un médico. Nadie debe estar usando opioides si no son recetados por un médico.
Cuando uno tiene una cirugía, el médico normalmente cuando tú sales de la cirugía, lo primero que te va a poner es morfina, que es un otro opioide, ¿verdad? O te va a dar Percocet para el dolor, pero esto es por un tiempo limitado, para cuando yo tengo el dolor severo, porque después existen los analgésicos y otro tipo de medicamentos que se utiliza para el dolor. El médico te va a decir a ti cómo es que tú tienes que usar ese opioide. O sea, tú vas a dejarte llevar por lo que el médico te dice. Una vez tú te sales de las indicaciones del médico, ya entonces pasa a ser un problema ya de uso o de una problemática de uso descontrolado. O sea que podrían ser incluso dañinos para el cerebro. Claro que sí, porque como yo les expliqué, el cerebro proporciona estos receptores normalmente, o sea, de forma natural. Ajá. Cuando yo empiezo a tomar ese medicamento lo que hace es bloquea esos receptores que trabajan automáticamente en el cerebro y empieza a trabajar el medicamento. Pero ¿qué pasa? Si yo voy tomándolo en exceso, esos receptores se afectan y el cerebro me va a dejar de funcionar adecuadamente, o sea, no va a recibir la señal adecuada. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Me va a indicar, tengo dolor constantemente y entonces mi cuerpo me va a pedir que yo me tome entonces para poder hacer funcionar esos receptores nuevamente. Y entonces el medicamento engaña al cuerpo y te dice, yo te estoy dando estos receptores, pero entonces el cuerpo automáticamente te lo va a seguir pidiendo y ahí es que entonces viene un problema de uso de sustancias porque entonces empieza a usarlo de forma descontrolada. So que en este caso es el cuerpo el que te lo pide. El cuerpo te lo va a pedir porque ya el cuerpo no lo va a generar de la forma natural. Y entonces tu cerebro te va a decir, no, yo necesito esto, yo lo necesito, y entonces tú vas a empezar a usarlo. Y de una dosis que te dijo el médico, vas a empezar a usar 2. Y de 2 vas a empezar a usar 3 porque el cuerpo automáticamente, cada vez que sienta un poco de dolor, te lo va a pedir y como ya no lo va a generar, automáticamente tú lo vas a necesitar. Y ahí entonces se genera el problema de la adicción. Exacto, entonces, se convierte. ¿qué tan fácil es conseguir los opioides de manera ilegal? ¿Cuán accesibles están a las personas? Bueno, bastante, podríamos decir fácil porque está accesible. Mucha gente pues a través de los puntos de droga, ¿verdad? De las personas ilegales pueden conseguir esta sustancia. O es tan sencillo como yo decirle a mi vecina, ¿verdad? Que aquí se da mucho esta dinámica de yo decirle a mi vecina, mira, yo tengo mucho dolor en el cuerpo y no tengo medicamentos, tú me puedes dar uno. Ah, pues toma, yo te doy uno de los míos, ¿verdad? Sí, entonces, exacto. O el médico me los había recetado para una cosa y yo los tengo para otra, pues automáticamente me los tomo, ¿verdad? O cualquier persona pues que tenga acceso a un médico y que el médico pues no lleve el control, pues le puede recetar o va a una sala de emergencia y la sala de emergencia pues él le dice, mira, a mí lo que me alivia es esto y el médico pues no tiene conocimiento o lo toma por bueno porque es un medicamento controlado, pues se lo receta, pues entonces ya empieza a ser entonces una problemática. Qué interesante. ¿Se sabe en qué lugar entonces hay la mayor adicción a los opioides? Bueno, actualmente hay evidencia de que en Estados Unidos es la mayor población que está presentando este problema de opioides y me parece que hay un 55,000 personas que han muerto a raíz de esta epidemia de opioides actualmente. ¿Y se sabe por qué? Bueno, según un artículo que estuve leyendo y buscando información, ellos alegan que más o menos para el 1980 salió un artículo publicado por un doctor en una revista científica en donde indicaba que no era un problema adictivo para las personas que no tenían un problema de adicción previo. O sea, que yo podía recetar el opioide y no me iba a crear una adicción si yo no había tenido una adicción previa. Okay. Este artículo se compartió más de 600 veces en diferentes publicaciones para justificar el problema de opioides. Adicionar a eso, el acceso que tienen a través de los propagandistas médicos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que hagan mal su trabajo ni nada, pero ellos pues tienen su trabajo de promocionar el medicamento a través de la farmacéutica. Y entonces se dice que en Estados Unidos esto se dio mucho y se invitaba a los médicos a diferentes actividades y ellos pues promocionaban el uso de medicamentos pensando que no iba a ser un problema tan adictivo. Y el uso pues descontrolado que a veces tenían los médicos en las salas de emergencia en donde pues llegaban con dolor hasta en Estados Unidos y te recetaban el medicamento. O sea, básicamente eso era lo que reflejaba el artículo de que estaba presentando por qué la problemática principal en Estados Unidos. Okay. Doctor. Sí, quiero añadir también que Estados Unidos tiene el 80%
del uso de opioides. Y a Alondra le encantan estas estadísticas. Sí. También tiene el 99% del uso de medicamentos como hidrocodona del mundo. O sea, que estamos hablando que Estados Unidos a nivel mundial está acaparando mayoría del uso de opioides. Okay. Una de las cosas también que puede causar un aumento es que la población envejeciente. Hay una población que de las personas que tienen más de 50 años van aumentando las condiciones de dolor. Claro, entonces, en algunas poblaciones pueden tener hasta 80% de los pacientes pueden tener dolor. Y entonces, un 25% aún así no está siendo ni tratado en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando estas condiciones persisten, puede ser bien tentador para una persona, pero el paciente va a buscar alivio del dolor, pero para el médico resolverle muchas veces no se siguen todas las guías, no siempre hay la mejor educación clínica de las guías y existen especialistas, pero no todo el tiempo hay acceso a estos subespecialistas de manejo de dolor, a los fisiatras, a los reumatólogos, y entonces terminan siendo los médicos primarios, ¿verdad? Que hay muchos más médicos de estos tipos, los que están recetando muchas veces los opioides para ayudar al paciente, pero quizás están brincando pasos. Esto debe ser una alternativa y no siempre el primer medicamento que se brinda a esta población. Ok. O sea que ahí fácilmente se cae una adicción, porque obviamente diríamos que no es muy complicado pensar. Entonces, cuando una persona tiene una condición crónica y obviamente la única solución, entre comillas, para atacar o aliviar ese dolor es usar uno de los opioides, entonces ahí es que se crea la adicción, diríamos, ¿no? En muchos casos. En adolescentes, por ejemplo, de los que están en cuarto año, aproximadamente 56%, como mencionó la doctora, lo consigue de un familiar o de una amistad. Ya. Exacto. Y el 35% aproximadamente fue un medicamento recetado a ellos. Así que podemos ver como muchas de las otras sustancias controladas que existen, que te dicen, yo lo conseguí de mi tía que la tenía en la casa y pues me dio dolor y ella me lo dio, yo se lo pedí. Claro. Eso pasa mucho, lo hacen de manera inocente los familiares. Claro. No están Sí, conscientes porque- de lo que están haciendo. Claro, cultural. claro. Y en los adolescentes, ¿por qué pasa? Por lo general, ¿por qué los muchachos buscan los opioides? Bueno, hay distintas razones. Algunos puede ser uso recreativo, como cualquier sustancia. Entonces, hay mucha presión de grupo también para involucrarse en uso de sustancias. En los medicamentos, ¿verdad? Actúan unos receptores que mencionamos. Tienen nombres de fraternidades. Son Mu, Kappa y Delta. Son los receptores de opioides. Entonces, esto crea también un sentido de euforia, crea placer, ¿verdad? La persona que lo utiliza se va a sentir mejor, va a sentir lo que le llaman un high, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento es acompañado también por relajación, por sentirse descansado, pero el peligro es que cuando estos receptores se activan, pueden activar otras cosas, como la mayor causa de muerte es depresión respiratoria. Las personas mueren por eso. Mientras más potente sea el opioide, mientras más lo utilicen, como mencionábamos, los receptores tienen unos cambios en el cerebro. Entonces se crea lo que llaman tolerancia y dependencia. La persona necesita más del mismo medicamento para lograr el mismo efecto de euforia o el high que está buscando. O en casos como mencionamos, que pueden ser la mayoría en muchas ocasiones, para disminuir el dolor. Algo me alivió el dolor, espérate, ahora yo estoy usando lo mismo y ya no está haciendo el mismo efecto. Entonces, ¿qué necesito? Pues 2 pastillas. Claro. Y después, claro. ahora esas 2 pastillas es lo que me funciona. Y después, oye, ahora no me está quitando el dolor, yo necesito 3 pastillas. Y entonces eso es lo que convierte, se puede crear la dependencia física y entonces después está la dependencia psicológica. Yo me siento bien solamente cuando uso el medicamento o cuando uso la heroína o morfina, cualquiera que utilice de todas las sustancias que caen bajo Y esto sin hablar, esta categoría. Me imagino, sin hablar de que mezclen con algún tipo de alcohol o otro tipo de cosas, ¿no? Mira, muchas de las muertes, el 30% de los que están usando opioides usan benzodiazepina, que es otro medicamento controlado que se usa mucho en psiquiatría para la ansiedad. Okay. El 30% de los que tienen uso de opioides usan benzodiazepina. Están contraindicados esos medicamentos que se usan en conjunto. Bajo condiciones, ¿verdad?, extremas, pues los médicos pueden darla bajo consenso de la profesión, pero hay mucha presión para que se vayan o bajando del opioide o bajando de la benzodiazepina hasta continuar uno o el otro. Entonces, ¿qué hacemos cuando las personas usan, mencionaste que pueden mezclar benzodiazepina que causa depresión respiratoria y opioides que causa depresión respiratoria? Estamos combinando a un efecto que
que va a aumentar la mortalidad. Y eso ha sido estudiado, que aumenta la mortalidad. Las personas se pueden morir mucho más fácilmente. Entonces después caemos en la pregunta, ¿se murió? ¿Se quitó la vida? ¿O fue que se tomó de más mientras estaba utilizando? Se le fue la mano, como dicen. Todas esas cosas surgen a veces como consecuencia de mezclar los medicamentos y de seguir usando cada vez en dosis más altas. ¿Cuál es el problema con mezclar las benzodiazepinas y opioides? El medicamento de ansiedad y el medicamento del dolor es esto, que también ha sido estudiado el fenómeno que la benzodiazepina puede disminuir el efecto analgésico del opioide. Y uno piensa, pues si voy a estar más relajado de la ansiedad, pues eso me va a quitar el dolor. Interesantemente, cuando se da solo, eso es un relajante muscular y te puede hacer sentir mejor, pero en combinación disminuye el efecto de analgesia. O sea, la persona siente menos dolor y después se le hace más fácil sentir dolor cuando está mezclando esos medicamentos. Qué interesante, qué curioso esto. Y de hecho, no nos vayamos muy lejos. Son temas que a través de la historia lo escuchamos continuamente y en todos los niveles, como grandes estrellas que han pasado por esto. Yo creo que muchas personas quizás recuerden casos muy sonados como un Elvis Presley o Michael Jackson, que personas que pasaron por ciertas condiciones y por ciertas operaciones, y recordamos que muchas veces usaban unos medicamentos altamente adictivos, y es que oigo lo que están contando y son estos mismos casos, y necesitaban cada vez una dosis mayor para poder entonces controlar ese dolor. O sea que sería lo mismo. Sí, claro. Y por ejemplo, para irnos más cerca aquí en Puerto Rico, y lo hablo porque él lo ha explicado y en la película salió, Vicosí refiere que su problema de adicción viene a raíz de un uso de morfina y de opioides que él generó a través de su accidente que tuvo, en donde pues comenzó a usar cada vez más opioides, y entonces su adicción empeoró, y después entonces pasó al uso de la heroína, que es también otro opioide al que lleva esta sustancia, y él lo dice que fue a razón de la dependencia de los opioides. Esto es una cosa muy seria y como estábamos hablando, que puede llevar a la muerte. ¿Cuán difícil es entonces poder rescatar a una persona de una adicción como esta? ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, se puede trabajar a distintos niveles. Se puede trabajar el nivel de prevención, se puede trabajar el tratamiento temprano y se puede trabajar lo que es el apoyo a la familia. Cuando hablamos de prevención, mencionamos ya algunas de las estadísticas, pero es importante entonces que no tengamos disponibles estos medicamentos. Si le dan un medicamento de dolor a un familiar, por ejemplo, cuando estamos trabajando con adolescentes, pues ese adolescente no debe poder tener acceso, debe estar en un sitio con candado a ese medicamento. En Estados Unidos existen algunos programas que le llaman Take Back Programs, en donde uno puede devolver los medicamentos cuando ya le sobren o no los estén utilizando. Porque dejar potes así en la casa sin utilizar es un riesgo para cualquier persona que lo quiera usar después. Hay algunas instituciones, farmacias, hospitales donde las personas simplemente los pueden llevar. También algunos medicamentos de estos se pueden como flochar por el toilet, ¿verdad? Deshacerse de ellos. Y la FDA tiene unas guías en la internet que les dice cuáles medicamentos pueden flochar. Ahora, eso no es lo único, tratamiento. Existen psicoterapias específicas, la doctora puede abundar en eso. Entre ellas está la cognitiva conductual, que se puede utilizar. Está la terapia motivacional, que tiene mucho auge, igual en adultos que en adolescentes. Y esta terapia lo que trata de hacer es llevar a la persona de un proceso de quizás no querer ni utilizar la sustancia, que le llaman ni dejar de usar la sustancia, le llaman precontemplación. Lo lleva a pensar en qué cosas podría cambiar, después a tomar acción y después estar en un proceso de mantenimiento. Sabiendo siempre que la motivación es importante para llevarlo de cada paso. En vez de un tono de juzgar o punitivo, se trata de motivar a la persona a ver los beneficios que podría obtener si esa persona dejó de utilizar sustancia. Entonces, siempre tomando en cuenta que la recaída es una parte normal de su tratamiento. Porque las personas cuando recaen dicen, yo no puedo con esto, yo me voy a quitar, yo no sirvo para esto. Y hay que dejarle saber que si tú das 10 pasos para el frente y diste 8 para atrás, con todo eso diste 2 para el frente, ¿verdad? Claro. Así que es importante poder trabajar con esos pensamientos que se desarrollan a través de la terapia. Adicionalmente, existen unos medicamentos que se pueden utilizar. En adolescentes no hay tanta evidencia como en adultos para estos tratamientos, pero se utilizan en algunos casos. El menos que se utiliza en adolescentes es la metadona, que es un agonista de opioides. Prácticamente actúa ejerciendo como un efecto de opioide, pero dura más y no es tan adictivo como algunos otros. Entonces estás cambiando algo que es bien adictivo
por algo menos adictivo. Y entonces, a través del tiempo, existe la posibilidad de que esa persona vaya disminuyendo gradualmente. Lo que trae la dificultad en este programa es que en los sitios hay un sitio establecido, las personas tienen que ir a ese lugar. Entonces, está bien controlado y las personas tienen que hacer fila en un sitio y es en ese lugar nada más establecido por el gobierno, ¿verdad? Mientras que algunos de los otros medicamentos se pueden dar en oficinas y clínicas ambulatorias. Otro de los medicamentos que se han establecido muchas oficinas en Puerto Rico es la buprenorfina, naloxona, le dicen clínicas de Bupre, le dicen. Esto es un agonista parcial, que eso, cuando mencioné ahorita agonista, es que hace el mismo efecto. Está el receptor y eso se pega al receptor y hace más o menos el mismo efecto de un opioide. El parcial hace el efecto a media, ¿verdad? No es tan potente y entonces buprenorfina le quita los síntomas de retirada. ¿Cuáles son los síntomas de retirada de alguien que está utilizando un opioide? Le puede dar acelerar el corazón. Ahorita hablamos de arritmia. Le puede subir la presión. La persona le puede dar diarrea, náusea, vómito. Se le dilatan las pupilas, sudoración, entre muchos otros síntomas. Entonces, ¿qué hace esto? Disminuye eso y disminuye el deseo de volver a utilizar. Entonces, esto se coloca sublingual, debajo de la lengua, y le da ese efecto. Y entonces viene mezclado con otro medicamento que le llaman naloxona, que ese es un antagonista. Eso hace... lo que hace es que el medicamento, el opioide, no haga su función cuando llegue. Y eso puede provocar hasta retiradas, ¿verdad? Los síntomas que mencionamos que no queremos hacer. Claro. ¿Para qué le ponen ese medicamento ahí? Porque las personas no se puedan inyectar el medicamento. Porque cuando te lo tomas lingual no hace el efecto que haría como si te lo inyectas. Entonces, si te lo inyectas, eso provoca retirada para que no te lo quieras inyectar y sublingual no hace efecto. Así que esos medicamentos de Bupre, uno de los más utilizados y de los más efectivos. Entonces, existe otro que se llama naltrexona, que es un antagonista también, que existe oral o existe una inyección mensual. Para poder trabajar con ese tratamiento, la persona tendría que pasar lo que llaman un detox, una desintoxicación del medicamento, usualmente a través de una hospitalización de 7 a 10 días, para que esos efectos de dependencia y tolerancia hayan disminuido y los síntomas de retirada hayan disminuido, entonces después le pueden dar este medicamento. Así que hay alternativas, hay medicamentos para trabajar con esto, pero en adolescentes siempre hay que involucrar a la familia. Eso es interesante, vamos a hablar de eso. Voy a hacer una breve pausa y vamos a hablar de eso, de terapias, de otros tratamientos y mucho más. Incluso si usted tiene alguna duda, hay muchas personas que pueden tener alguna confusión y dicen, a lo mejor yo estoy tomando un medicamento que sea adictivo, que caiga dentro de este renglón. Usted lo puede hacer en confianza y llamar al 292-1703, 292-1703, 292-1704 y conversar con nosotros, siempre con la familia del Hospital Panamericano. Así que hacemos la pausa, no se vaya nadie, regresamos. Ya regresamos con Carlos José Ortega en Noches con Sentido por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Sintoniza este y todos los jueves a las 2 de la tarde. Progresa con AELA, el programa de servicios y beneficios más grande y único en su clase, con temas de gran interés para Puerto Rico desde la óptica del servicio público. Progresa con AELA. Recuerda, todos los jueves a las 2 de la tarde. Escúchalo por Radio Isla 1320, radioisla1320.com y la plataforma multimedios Radio Isla Móvil. Pégala con AELA. En Radio Isla 1320 nos levantamos contigo, por eso te traemos la mejor programación encabezada por los mejores reporteros y analistas de la radio. Cásate con la verdad, con el matrimonio de la noticia. Julio Rivera Saniel y Mili Méndez unen esfuerzos para obligar a dar cara a los protagonistas de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Dígame la Verdad. Ellos expondrán los asuntos que te aquejan como comunidad. De lunes a viernes a la 1 de la tarde entran a la línea de batalla los periodistas Ángel Oliveras y Jesús Rodríguez García en Se Acabó el Abuso.
A las 3 de la tarde llega Damari Suárez para informarte y analizar sin miedo las noticias más importantes del momento en Damari Suárez Ahora. De 4 a 5 de la tarde llega el periodista Luis Penchi junto al más completo equipo de reporteros y analistas para el resumen de las noticias más destacadas del día, en directo con el mejor departamento de noticias de la radio. A las 5, nuestros expertos panelistas Armando Valdés y Franklin Delano López llegan a discutir y analizar los sucesos más importantes del momento. De 4 a 6 de la tarde llega Penchi, reporteros y análisis. Y de 6 a 7, la profesora Inés Quiles llega con su cátedra para el cierre de la tarde de noticias y análisis en Radio Isla, en Si No Lo Digo Reviento. Una nueva era comienza en Radio Isla 1320. Nos levantamos contigo. Radio Isla, WSKL. Radio Isla. Síguenos en Facebook y Twitter. Utiliza el hashtag Radio Isla TV para que te unas a la discusión. Ahora volvemos con más de Noches con Sentido con el caballero de la radio, Carlos José Ortega. Bueno, estamos de vuelta y estamos en vivo a través de Radio Isla 1320 y toda su cadena. Son las 8:30. Gracias a todos por la fiel sintonía, como siempre, a través de toda nuestra cadena y, por supuesto, por nuestra aplicación radioisla.tv. Un abrazo bien apretado a todos esos boricuas y los que no son boricuas que se unen a nosotros y que nos escuchan en distintas partes. Ya tenemos sumado a la familia personas de Argentina, de España, de Nicaragua, que de verdad disfrutan de los variados temas que se tocan aquí, hasta disfrutan de nuestro acento. Así que un abrazo bien apretado y saben que acá tienen hermanos en Puerto Rico. Y nosotros seguimos con la familia del Panamericano conversando sobre el tema de los opioides y todo lo relacionado al mismo. Usted, si tiene alguna duda, pregunta suya con algún familiar, lo puede hacer a través del 292-1703 o 292-1704. Si usted tiene alguna duda sobre algún medicamento y piensa que a lo mejor le puede hacer un mal más que un bien, bueno, pues usted en confianza puede preguntarle a ellos realmente, que son los que saben de este tema, y le van a orientar gustosamente. Así que acá continuamos hablando del mismo. Bueno, hasta Edwin estaba viéndonos, Lili. Hasta Edwin desde el Irán Vitro nos estaba viendo. Te lo digo, es que mira, sí, exacto. Le hacemos falta. Le hacemos falta. Nosotros somos su adicción y realmente él, por el amor que nos tiene, no importa quién esté jugando, él tiene que ver. Está pendiente. Así que abrazos a Edwin también y gracias a la familia extendida. Bueno, y seguimos hablando de este tema que es muy interesante y nos quedamos en hablar, hay más tratamientos y hay más cosas que se pueden hacer, doctora. Sí, claro. Cuando hablamos, como nos dijo el doctor, de prevención, ¿verdad? Tenemos que entender que hay diferentes tipos de prevención, ¿verdad? Está desde la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Yo creo que el énfasis mayor para nosotros evitar y que esta epidemia de opioides siga creciendo, ¿verdad? Es trabajar desde la prevención primaria, desde las personas jóvenes, adolescentes, adultos que no tengan este problema de sustancias, orientarlos sobre cómo es la problemática de cada una de las sustancias y sobre todo de las opioides y trabajar con esa población y llevar esa orientación para que evitemos estas situaciones. Y cabe señalar que los medicamentos controlados no son malos, ¿verdad? Tienen su uso y su uso necesario para cuando se necesitan realmente, valga la redundancia, que las personas pues no se asusten de que no se pueden tomar un medicamento. Si su médico se lo indicó y le dijo que era bueno, tómeselo porque lo tiene que hacer porque usted tiene una condición, ¿verdad? Pero si usted lo está usando en exceso, pues entonces vaya al médico para que le recomiende a ver qué usted puede hacer para evitar que eso pase, ¿verdad? A lo mejor no tiene la dosis adecuada o necesita otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Ya entonces, si trabajamos desde la prevención primaria con estas personas, vamos a evitar entonces que esto siga en aumento. Y igual, los tratamientos, como dijo el doctor bien claramente, de tratamientos ya en prevención terciaria o secundaria,
tenemos que ver también la disposición del paciente, cuánto el paciente está dispuesto a trabajar con este problema, ¿verdad? Con este trastorno, porque ya le llamamos trastorno por uso de sustancias, según el DSM-5, ¿verdad? O por el uso de opioides. Y cuánto el paciente está ahí. Entonces, nuestra función como consejeros en abuso de sustancias o como profesionales de la salud es enfocar a ese paciente en que hay una condición y hay un problema y que entonces tiene que trabajarlo para que se sienta mejor, para que pueda funcionar, para evitar. Y entonces aquí es que se involucra la familia, se involucran las personas allegadas a él, los hijos, la esposa, los maestros, ¿verdad? Las personas que estén a su alrededor, que le puedan ayudar a entender que tiene un problema y que necesita recibir el tratamiento adecuado para salir de esto. Y eso se hace en base a las diferentes terapias, como dijo el doctor, la cognitiva, la emocional, ¿verdad? Y las etapas de cambio, explicarle al paciente cuáles son las etapas de cambio que él tiene que pasar y que si, por ejemplo, le está llevando un tratamiento y ha logrado un cambio, puede tener una recaída quizás, pero hay opción y no tienes que volver para atrás. Claro. Puedes seguir el tratamiento, ¿verdad? No quiere decir, perdí, no voy a volver otra vez, sino que siempre puedes tener una salida y puedes seguir adelante en el tratamiento. Qué bien, o sea que sí, hay muchas maneras. Con adolescentes me imagino que entonces es un tratamiento muy particular y muy especial, ¿no? Ahí, hablando hay que involucrar familia y muchas... Es retante. A la familia hay que involucrarla y no siempre es algo que el adolescente quiere hacer. El adolescente no siempre quiere buscar tratamiento. Así que los familiares tienen un rol tan importante en la vida de este adolescente. Y entonces el profesional tiene que desarrollar una relación bien cercana al adolescente para poder, ¿verdad?, ejercer su presión y decir, mira, esto tenemos que hablarlo con tu familia para que al adolescente le dé el permiso, ¿verdad? Porque el adolescente puede venir a buscar ayuda hasta una cierta cantidad de citas sin sus familiares. Claro. Así que siempre esa confidencialidad es importante, pero involucrarlo a los familiares va a ser crucial en el tratamiento. Realmente hay que decirle y enseñar al adolescente que realmente sin ayuda familiar, sin un sistema de apoyo, sin lo que es desintoxicación y sin involucrar los recursos que tiene la comunidad, salir va a ser sumamente difícil. Además que es un evento que afecta a la familia entera. Claro. Sí. Porque todos están involucrados. Sí, mientras el doctor habla, me traía a la mente desde el adolescente y también el adulto, cómo hemos hablado de la prevención, cómo hablamos de cuando ya la persona está en el uso, ¿verdad? En el descontrol de la ingesta de este tipo de medicamentos, pero una vez decide que le gustaría moverse, salir de ahí, la importancia, ¿verdad?, de este apoyo, ya sea familiar, ya sea de un amigo, ya sea de la pareja, etcétera, etcétera, cómo ir, porque van a ir para atrás y para adelante en unas cosas, va a haber la recaída, claro. Pero entonces tiene que haber un apoyo, vamos a seguir en esto, ¿qué hay que hacer? Hay poca educación muchas veces en cómo estoy mezclando los medicamentos. Así que yo entiendo que es bien importante ese apoyo familiar y ese apoyo, ¿verdad?, de las parejas. Y a veces los familiares necesitan el apoyo porque han sido tan afectados por esto. Sin duda. Que si ellos no reciben ese apoyo y no reciben su propio tratamiento en ocasiones, se les va a dificultar el poder tomar parte en un rol activo en la superación y rehabilitación de su hijo en ocasiones. Ven acá, entonces, ¿me pueden explicar cómo es que funciona este tratamiento del que estábamos hablando ahorita, en el que las personas pueden consumir la droga bajo supervisión médica? ¿Cómo funciona eso? Bueno, está el programa de reducción de daños, ¿verdad? Que también entonces se trabaja, muchos profesionales lo trabajan, básicamente trabaja enfocado en que tú, pues, a lo mejor no tienes la disposición de eliminar completamente el uso de sustancias, ¿verdad? Pero un profesional va a trabajar contigo acompañándote en el proceso de que mientras tú estés en ese uso de sustancias, te vas a proteger, ¿verdad? Vas a recibir los utensilios adecuados, ¿verdad? Como el proceso de intercambio de jeringuillas que se hace a través de las clínicas de Vargas Vidó o algunas otras clínicas en Puerto Rico. Vas a recibir el ir bajando las dosis adecuadamente para que entonces no pases por una retirada y que te vamos a acompañar en ese proceso y te vamos a felicitar por tus logros y te vamos a ayudar que cuando vuelvas otra vez a utilizar la misma cantidad, pues vamos a saber cómo llevarte para que entonces vayas reduciendo y dentro de todo que te protejas, que lo hagas de una manera saludable y dentro de lo que cabe, ¿verdad? Dentro de lo que se pueda, pero no te vamos a obligar a reducir el uso completamente, sino que vamos a ir poco a poco en el proceso, vamos a ir recibiendo la ayuda adecuada para que tú puedas ir disminuyendo ese uso, vaya
vayas entendiendo y comprometiéndote contigo mismo en ese proceso y puedas hacerlo de una manera saludable. ¿Hay otras alternativas a que no sean los opioides, que sean a lo mejor igual de efectivas, que no sean entonces quizá, o que la gente no se tome riesgo de que sea adictivo? Pero hay otras alternativas. Sí, como hablamos al principio, están también los analgésicos, ¿verdad? Y hay otro tipo de medicamentos, pero yo creo que ante todo está en el control que tenga la persona y en el seguimiento que tenga con el médico, ¿verdad? Si la persona y los médicos reciben, como decía el doctor ahorita, la orientación adecuada de cómo se trabaja el proceso de los opioides, ¿verdad? Y reciben la orientación de que cuando yo vaya a una sala de emergencia con un dolor crónico, yo pueda decirle, mira, yo te voy a poner este medicamento, pero mañana tú vas a tener una cita y yo te coordine esa cita como... Este es lo que se llama cuidado primario de salud, ¿verdad? Donde nos involucramos con otros profesionales y yo tenga un consejero en abuso de sustancia, un psiquiatra, un psicólogo, que yo le pueda decir, ya yo te coordiné tus citas para que tú mañana vayas a recibir este tratamiento y recibas la ayuda adecuada. Y no vas a salir de aquí con una receta de 30 opioides, sino vas a recibir con un tratamiento en donde te van a tratar, vas a ir al médico que te chequee pues la espalda, donde tengas el dolor, y vas entonces a recibir todo un cuidado integrado para que entonces tú puedas llevar ese tratamiento. Y así vamos disminuyendo el que el paciente solamente tenga acceso a ese medicamento y si no, que tenga acceso a otros tratamientos. Muy bien, ¿cómo se trata entonces a una persona en caso de emergencia, una vez ya ocurre un problema mayor con el uso de los opioides? Si la persona está bajo una sospecha de sobredosis, usualmente utilizan naloxona, que puede venir intranasal o intramuscular. Okay. Es un antagonista de opioides y lo que hace es bloquear el receptor en el cual actúa el opioide. Por lo tanto, esa persona no va a recibir los efectos de ese opioide, que en el caso que nos preocuparía puede llevar a una depresión respiratoria. O sea, la persona respira menos hasta el punto de morirse, que puede caer en estupor y coma antes de fallecer. Así que eso revierte esos síntomas, y en ocasiones tienen que darlos repetidamente hasta que la persona, ¿verdad?, se levante de ese estupor y puede sentir los síntomas de retirada de que usualmente siente con los opioides. Mientras más potente, puede ser más difícil revertirlo, como puede ser en el caso de fentanil, que es un opioide potente que se está utilizando. Está muy interesante. ¿Cómo ha sido en el caso suyo, que ha manejado este asunto del programa para controlar precisamente el abuso de estos medicamentos? ¿Qué es lo que más impacta o llama la atención, o que quizás es lo más común, lo más frecuente cuando uno trata a estas personas? Yo creo que es bien impactante ver desde el lado positivo muchas personas que logran trabajar con el proceso y entender el cambio, ¿verdad? Manejar su cambio, y otras personas que también han manejado su cambio por mucho tiempo, pero entonces después tienen una retraída y les trae a la frustración, ¿verdad? De que piensan que no pueden volver a salir de esto, y entonces tú hacerle entender a esa persona de que su proceso no se dañó completamente, como dije ahorita, ¿verdad? De que tienes la posibilidad de volver, porque entonces es lograr primero que la persona tenga la confianza en sí mismo, de que va a volver otra vez a poder hacer el cambio, y que no tiene que volver a una etapa de precontemplación, como decía el médico ahorita, sino mantenerse en donde estaba o continuar en donde estaba en el proceso, ¿verdad? Y yo creo que lo más difícil es tú lograr cambiar ese pensamiento de esa persona, de que no todo va a salir mal, ¿verdad? Sino que van a haber cosas que tú puedes lograr y que del cambio se puede lograr, y que la adicción o el problema de consumo de sustancias tiene una solución, ¿sabes? Y que muchas personas lo han logrado y pueden salir del proceso si reciben la ayuda adecuada y el tratamiento adecuado y siguen su tratamiento. Quizás son personas que deben tener también mucho temor en el caso de que vuelvan a tener un nuevo tratamiento que requiera otra vez de medicamentos, porque entonces piensan que van a caer de nuevo en lo mismo. Exactamente. Sí, exactamente. El estigma también. El estigma se convierte en una barrera para la persona buscar ayuda. Va a decir, pero ¿cómo yo voy a ir allí? ¿Qué voy a decir? Que yo estoy usando este medicamento de más. Claro. Esto es ilegal, esto no debe hacerse. Si es un adolescente, ¿qué van a pensar mis padres? Fíjate, si me castigaron un mes por la escapa que me di, por esto yo no sé, por el resto de mi vida estaré castigado. Así que romper con el estigma, dejar saber que esto es una condición, ¿verdad? Porque hay mucho estigma alrededor de esto, pero esto hace unos cambios profundos a nivel neurológico. Entonces,
empieza a ser tan difícil para la persona salir como cualquier otra condición. Y uno dice, pero uno puede decir, pero es que la persona se metió ahí, ¿verdad? Ese es el estigma. La persona lo está haciendo porque quiere. Realmente, él se metió ahí y ahora cayó en un vicio y ahora le causó los daños, quizás le causó daño al hígado, le causó daño a lo otro. Parte del estigma nos hace pensar que él es responsable completamente por su conducta y por lo tanto, así de fácil como entró, debe ser así de fácil salir, pero no lo es. Lo mismo nos pasa con otras condiciones. Una persona que no cuida su salud, que come mucho azúcar, le puede subir la presión y le puede dar diabetes, pero no lo tratamos como una condición, ¿verdad? Exactamente. Y cuando va a los centros médicos se le ayuda, se le brinda el apoyo, la familia puede estar ahí con él, pues lo mismo pasa con el uso de sustancias. Nosotros debemos romper con ese estigma y darle, fortalecer a las personas para que puedan buscar ayuda en todas las clínicas que hay disponibles y en todos los recursos comunitarios que están disponibles. Ese mensaje es importante y yo creo que ese mensaje es el que hemos querido llevar en este espacio desde que comenzó. Y a mí me enorgullece que funciona ese mensaje. Claro, todo es cómo se presente y eso de los estigmas es muy cierto. En el caso de las adicciones, por ejemplo, que es lo que estamos hablando hoy, en el caso de los opioides, pero adicciones a otro tipo de cosas, o en el caso de cualquier condición de salud mental, siempre tenemos que verlos, he insistido a través de este programa, como algo natural. Porque según hablamos de eso mismo, del diabético, del que tiene problemas del corazón, el que tiene problemas de tantas cosas, tantos males que podemos tener, pues mira, también hay otras condiciones que quizás no se ven, pero que están ahí. Claro. Y que tenemos que atenderlas, como cualquier persona. Somos un ser integral, ¿sabes? La mente, el cuerpo, vamos a tener condiciones físicas, vamos a tener condiciones de salud mental, vamos a tener condiciones de adicción, y tenemos que trabajarlo todo como un ente, ¿verdad? Así que yo creo que es importante que este paciente, por ejemplo, me viene a la mente cuando está en el hospital, que tiene un detox, y termina esa etapa importante, ¿verdad? Donde ya está estabilizado. Hay otros programas. Están los programas de los intensivos ambulatorios, ¿verdad? Donde tiene la alternativa de este paciente estar por un periodo más extenso de 30 secciones y poder trabajar a largo plazo en el proceso de recaída, entre otras cosas, los 12 pasos, etcétera. Yo creo que nos puede ampliar un poco. Sí, el problema de desintoxicación, como usted dice, en un hospital, y me corrige el médico si me equivoco, se puede trabajar la dependencia física de 3 a 5 días, ¿verdad? De 3 a 5 días ya tu dependencia física, exacto, puede llegar hasta 7 días. Ya tu dependencia física pues se trabajó en el hospital. Pero ¿qué pasa? Queda la dependencia psicológica, que es la más fuerte. Claro. Y entonces ahí es que tenemos que trabajar. Sí. Aunque el cuerpo esté limpio. Exacto. Está tu dependencia psicológica de tú decir, yo tengo este deseo de usar, ¿verdad? Lo necesito, como hablaba el doctor ahorita, tengo dolor en el cuerpo y necesito tomarme ese medicamento porque tu dependencia está ahí. Y entonces ahí es que tenemos que trabajar duro. Ahí es que entonces viene el trabajo fuerte, porque entonces es tú decidir si esa persona va a entrar a un hogar residencial, que a veces pues lamentablemente pues muchos son buenos, muchos no se recibe el tratamiento adecuado, pero muchos no están de acuerdo tampoco con asistir, ¿verdad? Porque pues tienen otras responsabilidades o tienen trabajo o tienen otras cosas. ¿Y cómo tú vas a llevar a ese paciente para que se mantenga enfocado, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a hacer? Ahora mismo existen diferentes programas que son de 3 días a la semana, otros programas que le dan seguimiento cada cierto tiempo, y entonces tú tienes que ver cómo tú vas a lograr ese compromiso con el paciente de que siga ese tratamiento adecuado, que asista a Al-Anon, ¿verdad? O a todos estos programas o grupos de apoyo. Alcohólicos Anónimos. Exacto, perdón. O Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos, exacto. Que asistan a este tipo de programas, que busquen ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica y consejería, ¿verdad? Para que sigan ese tratamiento adecuado. Y entonces, y si no pueden de esa forma, pues entonces buscar las otras opciones, como sería un residencial o otro tipo de programa que le puedan brindar las ayudas. Totalmente. Y acaban de decir lo que es clave, que es lo que hemos venido hablando todo el tiempo. La gente como que le cuesta admitir cuando tienen un problema. Y nos hemos llevado sorpresas aquí en este programa. Hemos tenido la oportunidad de leer en el live de nosotros comentarios de personas que, gracias al espacio que hemos tenido los miércoles, lo ven como algo natural.
Y una persona se atrevió a escribirnos hace un tiempo de que ella sentía la necesidad de buscar ayuda psicológica, pero la misma familia le dijo, pero tú estás loca, ¿cómo tú vas a hacer eso para que después digan entonces que tú tienes problemas mentales y demás? No. Y yo digo, pero es que eso no es así, eso es normal. Claro. Yo tengo que buscar ayuda. Rompió con eso y rompió con ese estigma que la misma familia le quería imponer y buscó ayuda. Y es feliz y lo dice abiertamente y no dice, no diga mi nombre, ella lo dice abiertamente, sin ningún tipo de tabú. Y debemos verlo de esa manera porque yo me quedaba pensando en que tenemos todos el issue personal de que pensamos, a mí no me puede pasar. Pero ¿y por qué no? Pero si a todos nos puede pasar, porque estamos hablando ahora de opioides si es que a lo mejor atravesamos por una situación o una operación o una condición. Pero señores, podemos estarlo más bien en algún momento dado y pasamos por un divorcio. Claro. Y que te puede desestabilizar por completo porque te hizo mucho daño, porque fue fuerte, una pérdida de trabajo. Un duelo. Un duelo, perdiste a alguien amado, a la misma pareja, o a los papás, o a quien fuera. Y tú tienes que admitir, yo no puedo con esto. Yo con este dolor no puedo y no soy funcional. Yo tengo que buscar ayuda porque yo necesito que alguien vea lo que yo no veo y entonces tenemos que acudir entonces a un profesional de la salud mental y tenemos que romper con eso de, pero es que a mí, ¿por qué? Si en mi familia no hay nada, es que no tiene nada que ver. Yo puedo pasar por alguna situación que realmente me mueve el piso, como dice el dicho. Y es que tenemos que acudir a un profesional y no pasa nada. Sí, deben entender que como mismo cuidan de su cuerpo y de las condiciones físicas, la mente es parte del cuerpo, vamos. Claro que sí, claro. Es importante saber de la mente. Imagínate que una persona se separó de su pareja y realmente escucha esa canción que era la de ellos. ¿Verdad? Y es fuerte, y puede producir un dolor increíble, puede producir la misma tristeza que el momento que se dejaron. Una canción, un olor del perfume. Totalmente. Lo mismo pasa en los pacientes que utilizan opioides. Claro. Pueden haber tenido una hospitalización psiquiátrica, pueden haber salido ya de la dependencia física, pero ven algo que le acuerda a la situación en donde lo usaban, o una amistad que tenían en común, que participaban en lugares en donde lo utilizaba, y ya eso trae una retragila de pensamiento que lo lleva entonces a desear la misma conducta o la misma utilización de opioides que anteriormente haber estado hospitalizado. Así que los pensamientos, trabajar con los pensamientos va a ser de suma importancia y no puede ser ignorado en estos casos. Claro, ellos muchas veces le llaman, en experiencias que he tenido con pacientes, ¿verdad? O que mis estudiantes me cuentan, hasta durmiendo, las líneas, lo que ellos le llaman las líneas, ¿verdad? Claro. Que son esos pensamientos en donde ellos ven que están usando la sustancia y sienten el placer, ¿verdad? Y se despiertan pues con los síntomas sudorosos y todo eso porque sienten como que lo estaban usando en el momento, ¿verdad? Y es como yo trabajo con eso al momento de despertarme, ¿verdad? Es como, yo pienso que es como cuando uno está en dieta, ¿verdad? Yo siempre hablo de la dieta porque como he hecho tanta, pienso, tú estás en dieta y piensas que te estás comiendo un dulce o algo así, es una adicción igual. Eso tú piensas, es una adicción igual, ¿verdad? Claro. Como decía el médico ahorita, pues así mismo pasa ese proceso y debe ser bien fuerte el proceso de tú tener ese pensamiento y cómo lo voy a trabajar cuando me despierte, ¿verdad? Entonces en la terapia se le dan esas herramientas para qué tú vas a hacer cuando te pasen esas cosas. Claro, es importante que lo tengamos en cuenta y que con cada día que pasa, yo creo que sobre todo más en estos tiempos. Y ustedes dirán, pues, ¿estará relacionado? Yo creo que sí, está relacionado. Hace un tiempo yo tenía aquí al doctor José Molinelli, que obviamente todo el mundo sabe es una eminencia hablando de tantos issues del país. Y una de las cosas que nunca a mí se me olvidó es que él dijo, Puerto Rico está deprimido. Hablaba de su gente. La gente está deprimida. Y quizá en el trajín diario podemos pensar que no. No, pero mira, el mall está lleno, la gente va para el juego de pelota, o la gente va para el party.
Pero es que precisamente eso es lo que hace la gente buscando un escape. Claro. Porque sí estamos deprimidos. El país entero. Mayor o menor medida. Porque realmente Puerto Rico está pasando por tremendos issues que no se pueden tapar con una mano. Hay una realidad muy grande. Y realmente en estos tiempos en que los trabajos están escasos, en que la pérdida de empleo está, pero choreta, en que hay tantas cosas sucediendo. Que los apagones llegan cuando menos te los esperas. Cuando menos te los esperas. Y deprime también para mucha gente. Ya las personas tienen un problema psicológico cuando se habla. Totalmente. Sí, yo conozco gente que dice, ya yo no puedo llegar a mi casa si no tengo luz. O sea, a ese nivel hemos llegado. No. No, Sí, y va a aumentar cuando llegue el mes de junio y pues empieza la temporada de huracanes. Exactamente. Y es bueno traer ese punto. Porque va a venir. Y hay mucha gente que tiene ese temor. O sea, que estamos deprimidos y los niveles de ansiedad ni hablar. Eso está por las el- nubes. Yo tuve maestras aquí que me lo dijeron. Los niños de mi grupo están asustados contando los días cuando llegue la próxima temporada de huracanes. O sea, si hemos llegado a ese punto, porque de hecho tenemos que estar preparados, que es otra cosa, pero ellos están asustados y deprimidos pensando en que ese día va a llegar, en que va a llegar el 1 de junio. Y esa tensión, esa depresión predispone más al usar sustancias Exacto. y opioides. Exactamente. Si no trabajamos con esos factores psicológicos y sociales, vamos a terminar con un problema mayor de sustancias. Así que trabajar con lo que está sucediendo a nuestro alrededor va a ser de suma importancia. Exacto. Totalmente. Porque las condiciones de salud mental tienen muchas condiciones de salud mental tienen una alta comorbilidad con el uso de sustancias, sobre todo los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar, el déficit de atención, hiperactividad. O sea, muchas de esas condiciones tienen una predisposición alta a cuando ya son más adultos a utilizar sustancias. Es importante, así que yo creo que el mensaje que todos los que estamos en esta mesa en la noche de hoy queremos llevar es eso, que reconozcamos que hay una población toda deprimida por distintas razones y que hay que salir de eso, pero que se puede salir de eso. Porque esa es otra cosa. Ustedes me dirán, pero dentro de todos los issues y todo lo que está pasando, sí, dentro de todo lo que está pasando se puede. ¿Que es fácil? Bueno, por eso entonces necesitamos a profesionales. Pero sí, se puede sobrellevar esto con una buena salud mental. Hay que buscar la gente que nos ayude y se puede. Pero hoy día lo necesitamos más que nunca. ¿Por qué? Porque la cosa no está fácil. Así que busque siempre a ese profesional de la salud sin ningún tipo de tabú, sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena. Porque según queremos estar sanos, según queremos hacer la dieta para el verano, para ir para la playa, según queremos estar bien del corazón, para bailar hasta las 1500, señores, así también tenemos que tener una buena salud mental para funcionar en la vida, en todos los aspectos. Es importante. Se nos acaba el tiempo. Rafa, información Sin esencial. duda, en el Hospital Panamericano, 24/7 en el 800-981-1218. Perfecto. Doctora. Tenemos información. el programa en consejería en abuso de sustancias. Empezamos en agosto, la matrícula está hasta el 1 de mayo. Cualquier cosa nos pueden buscar en la página uccaribe.edu y buscar el Substance Abuse Counseling. Muy bien, doctor. Así, soy el doctor Ángel Martínez, estamos trabajando en el Hospital de Panamericano, el número 1-800-981-1218. Si hay alguien trabajando ahora con un problema de sustancia, tenemos un programa de detox, desintoxicación en el hospital y pueden llamar a este número para poder buscar ayuda. Muy bien. Alondra Guerque, información para que te consigan. Hola, yo soy tu periodista millennial favorita y me puedes conseguir a través de mis redes sociales como Alondra Guerque, Georke, y te enteras de las noticias más importantes del día. Muy bien. Bueno, señores, y el Hospital Panamericano y siempre su familia y sus amigos regresarán como de costumbre cada miércoles con más información, con temas variados para que usted, la familia extendida, sea parte de esos temas. Así que con ellos estaremos de vuelta el miércoles entrante con el favor de Dios. Gracias a todos, chicos. Gracias.